Bien, la sesión de hoy va de lo que nos ocupa, de esta situación que estamos viviendo, que es excepcional y única y como tal debe tratarse para poder sacar el máximo partido que tenemos como psicólogas, como profesionales de la salud mental, del bienestar mental. Vamos a daros una serie de herramientas, no solamente para que podáis aplicaroslas en vosotras mismas primero, que esto es lo más interesante, porque para poder atender bien a la gente primero tenemos que estar bien nosotras, y después para que las podáis interiorizar como terapeutas y para que finalmente las podáis aplicar en el caso de que tengáis que aplicarlas, entre otras muchas técnicas que probablemente vosotras estáis ya familiarizadas y las controláis. La exposición, la sesión de experta la hemos hecho entre Cristina García, que luego cuando le toque hablar a ella se presentará y os dará, bueno, pues las gracias también y todo lo que, bueno, lo que ella quiera expresaros. Y yo, que soy Natalia Pedrajas, que como sabéis soy la directora de apoyo psicológico en casa y, bueno, pues una psicóloga que como todas las que estáis aquí siente profundamente que puede ayudar y mucho en esta situación. ¿Vale? Vamos a ir primero a lo que es la gestión emocional. Entonces es bueno que abráis las diapositivas que os hemos enviado, la rueda de las emociones, ¿vale? Muchas de estas herramientas, algunas personas que trabajáis conmigo ya las conocéis. Y vamos a ir hablando de cada una de las emociones que pueden intervenir en esta situación y cómo las podemos interpretar y cómo las podemos identificar. Luego, finalmente, Cristina nos va a hablar de una técnica relacionada con la escritura terapéutica y posteriormente vamos a dar unos tips probablemente bastante comunes, pero para que no se olviden. Pero digo bastante comunes porque todo el mundo pues, está hablando de ellos en los medios de comunicación y son los que primero nos vienen a la cabeza, pues cómo tiene que ver el bienestar físico, el bienestar de la alimentación, etcétera, ¿no? Pero vamos primero al tema central que nos ocupa, que es nuestra labor como terapeutas y como buenas gestoras emocionales que tenemos que ser de nosotras mismas y también de la gente que nos está viendo ahora y que nos va a ver a lo mejor en un futuro próximo porque va a necesitar nuestra ayuda. Entonces, empiezo yo y luego continúa Cristina. ¿Os parece? Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas de las demandas que nos van a venir o muchos de los sentimientos que vamos a sentir nosotras tienen que ver no solamente con la situación que estamos viviendo, sino con la mochila que traemos detrás. Es decir, va a haber una intensificación de las emociones que probablemente sean predominantes en nuestra vida y esa mochila detrás que nos pesa, pues probablemente se haga un pelín más pesada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucha gente que nos va a llamar porque está en una situación de aislamiento, de nervios o de problemáticas a nivel familiar a consecuencia de esta crisis, y hay otras personas que nos van a llamar porque se les ha intensificado una emoción dominante o porque venían arrastrando algo y entonces pues ahora se ha hecho más grande, más incontrolable y de alguna forma más difícil de manejar. ¿Vale? Entonces estas son las dos situaciones. Tanto venga por una cosa como venga por otra, o empiece por una y termine por otra, que no se sabe nunca cómo va a sucederse, lo que vamos a hablar ahora tiene bastante que ver en todas y cada una de las situaciones, ¿vale? Entonces, lo más interesante es primero identificar esto y segundo identificar cuál es la emoción dominante. Nosotros vamos a hablar de una serie de emociones que están dentro de lo que llamamos la teoría de la ingeniería emocional, ¿vale? De una señora que murió hace poquito que se llama Preciada Zancot y que, bueno, pues esta mujer latinoamericana pues lo que hizo fue identificar las necesidades emocionales que tienen los seres humanos y ver cuál es la emoción que está cumpliendo una función, ¿vale? Entonces, el objetivo con nuestras personas que estamos trabajando y con nosotras mismas será ver cuál es nuestra emoción dominante, como si nos pusiéramos unas gafas, ¿vale? Y viéramos esta crisis desde una perspectiva. Entonces, sabiendo que la situación de crisis intensifica la emoción dominante, pues vamos a ver qué hacemos con ella y cómo lo gestionamos. Para saber cuál es la emoción dominante, primero hay que hacer esa tarea de autoconocimiento y por lo tanto repasarlas todas, a ver cómo la persona, nosotras mismas, nos sentimos identificadas en una o en otra, ¿vale? De una manera pues más certera, ¿no? Más auténtica. Bueno, pues empezamos.
En la rueda de las emociones se empieza por el miedo, ¿vale? Tenéis ahí la imagen, entonces vamos a empezar por el miedo como primera estación, porque de alguna forma es la estación que está dominando en esta situación, ya que estamos ante una amenaza, ¿vale? Con lo cual nuestro miedo y el miedo de las personas tiene que tener una función, que es la función de protegernos. En todas las emociones siempre vamos a hablar emoción por exceso y emoción por defecto, ambas dos disfuncionales. La emoción centrada, auténtica o sana será la emoción funcional, a donde queremos llegar y a donde queremos hacer que nuestro paciente o nuestra persona con la que trabajamos llegue con nosotros. ¿Vale? Entonces, va a ser el esquema en cada una de las emociones. Como empezamos por el miedo, pues vamos para allá. El miedo por exceso, pues será una persona, o podemos identificarlo nosotras mismas en alguna etapa de esta crisis, es una persona que interpreta la situación como una gran amenaza, como que viene lo peor y como un aislamiento estricto, rígido y excesivo, vivido desde la ansiedad y vivido desde el estrés, que esto además va a afectar mucho a su sistema inmunológico porque se va a deprimir. Entonces, siguen las instrucciones por exceso, y cuando me refiero por exceso es que llegan a la compulsión, es decir, son personas que a lo mejor pues, hay que lavarse las manos, pero se lavan mucho más las manos, ¿no? Desde este sinsentido ya, muchas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre es que además critican mucho a las personas que no hacen esto de una forma estricta. Es decir, ellos de alguna forma sienten que los demás, si no lo lleven de una manera tan estricta, son una amenaza para ellos. El miedo, por lo tanto, se puede volver disfuncional y nos puede hacer que nos aislemos mucho, desarrollemos una compulsión, como por ejemplo he dicho, pues nos lavemos mucho las manos, ¿vale? O estemos demasiado aislados, incluso sin ventilar la casa, etc. Tenéis que identificar cuáles son aquellas compulsiones, cuáles son aquellos comportamientos o actividades que se están realizando por un miedo por exceso, ¿vale? Al contrario, miedo por defecto, bueno, pues es una persona que comete una imprudencia para uno mismo y para los demás. Es una persona que se convierte de forma imprudente, que no sigue las normas que se están diciendo, ¿no? Que hay que seguir para poder protegernos todos. Entonces será una persona que tengo miedo por defecto y por lo tanto es una persona imprudente. ¿Hacia dónde hay que llevar tanto el exceso como el defecto? Hacia el miedo sano o auténtico, ¿vale? Siempre vamos a estar hablando de que las emociones no son negativas y positivas, que esto lo hemos dicho mucho desde la inteligencia emocional, sino que vamos a hablar ahora mismo de emociones funcionales o disfuncionales porque todos tienen una función y la función del miedo es protegernos. Pero el miedo sano, el miedo auténtico, es aquella persona que está controlando sus pensamientos negativos, sigue las instrucciones con una rigurosidad y con una adecuidad, no lee demasiado diferentes medios y sabe distinguir muy bien cuáles son las amenazas reales de las que no son reales, de las que son imaginarias, no hablan demasiado del tema, no mandan demasiados mensajes de WhatsApp por aquí y por allá para de alguna forma interferir o intoxicar demasiado a la gente, no monopolizan el tema en las conversaciones de grupos, ¿vale? Y la amenaza la controlan. ¿Vale? Son personas que se sienten empoderadas desde controlar la amenaza, ¿vale? A donde hay que llevarlas precisamente es a estas recomendaciones de cómo un miedo sano puede actuar para poder ayudarnos a controlar esta amenaza. ¿Bien? Vámonos con la siguiente estación, con la estación de la tristeza, ¿vale? Con esa emoción que muchas personas pueden sentir en esta situación. La emoción de la tristeza es la emoción más inteligente y la que detecta las pérdidas. De la misma manera, una tristeza por exceso, cuando vemos a personas que en esta situación se están comportando de una manera que su tristeza está actuando por exceso, entonces son personas que están viendo pérdidas constantes y continuas, pérdidas de productividad, pérdidas económicas, pérdidas de amigos, familiares, contacto, seres queridos, por supuesto, la cantidad de fallecimientos que está habiendo, ¿vale? Y también, además de estar viendo pérdidas presentes a todo su alrededor, está viendo pérdidas futuras, ¿vale? Se adelantan a consecuencias negativas que todavía no han ocurrido, pero pueden ocurrir, y hacen muchos cálculos para ver qué repercusión puede tener una cosa, qué repercusión puede tener otra, buscan ver cómo ahorrar, cómo hacer, ¿vale? Cómo resolver una situación, pero lo hacen desde ese temor, ¿vale? Y desde esa tristeza.
Entonces, sienten ansiedad por el futuro, porque el futuro también lo vaticinan como una pérdida. Con lo cual, su tristeza por exceso les están viendo el mundo con esas gafas de todo esto es una gran pérdida. Las grandes pérdidas nos hacen estar en una tristeza por exceso y por lo tanto en unos sentimientos o una sintomatología depresiva. ¿Vale? Con lo cual, cuando veáis una persona delante vuestra que tiene una sintomatología depresiva, es que está con una tristeza disfuncional por exceso. Nos vamos al lado contrario, a la tristeza por defecto. Bueno, pues no se para a reflexionar, no se para a pensar y por lo tanto no va a pararse y no va a permitirse que esta situación le ayude a desarrollarse. La tristeza es la emoción más inteligente que cumple una necesidad emocional básica del ser humano, que es el permitirme desarrollarme. Ante una pérdida me permito desarrollarme, ¿vale? Esta es la clave. Y como es la emoción más inteligente, nos ayuda a pensar un plan de acción. No a llevarlo a cabo, a pensarlo primero, ¿vale? Por lo tanto, la tristeza sana o auténtica, a donde nos tenemos que dirigir o a donde tenemos que llevar a la persona con la que estamos trabajando, sería a esa sensación o a esa gran pregunta de qué actividades concretas puedo hacer que me permitan desarrollarme como persona en esta situación, ¿vale? Es decir, una vez que acepto que esta situación tiene unas pérdidas, y es verdad que hay que reconocerlas y las identifico, cómo ante esas pérdidas puedo desarrollarme. Y esto es cuando las personas pues, han visto diferentes luces, como pues voy a leer un libro, pues voy a verme esta serie de televisión, pues me voy a poner en forma, pues voy a cuidar de los míos, pues voy a potenciar mi creatividad, etc. De esto además hablará Cristina un poquito más adelante con una técnica concreta. ¿Vale? Con lo cual la pregunta para poder llevar a la persona con la que trabajamos hacia adelante en la rueda, hacia esa emoción auténtica y sana de tristeza es cómo puedo desarrollarme en esta situación. Y hay que ayudar a las personas a encontrar esas actividades de desarrollo. ¿Vale? Es muy importante que si la persona identifica una gran pérdida, como no puedo ver a mis padres, no puedo ver a mis seres queridos, pues cómo le ayudamos a identificar una actividad de vamos a ayudarte a instalar una tecnología adecuada para poder contactar con ellos, una videollamada, etcétera, ¿vale? O sea, cuestiones concretas que la terapeuta, que ya ha experimentado en sí, por eso es bueno que esto lo apliquéis vosotros primero, puede ayudar a otra persona, ¿vale? Tenemos que evitar dar esos consejos que salen por televisión, que salen por los medios, donde, venga, comunica que con nosotros, llama a los demás, ¿no? Contacta con la gente. Es algo que no se puede tocar. No, pues venga, sabes utilizar WhatsApp, sabes hacer una videollamada, conoces Skype, etcétera, ¿vale? Para poder permitirse. O, por ejemplo, pues si nos está diciendo, pues es que no me concentro, no consigo leer, venga, pues ¿qué libros podemos recomendar? O sea, irnos directamente a identificar pérdidas de la persona, qué es lo que esta persona está sintiendo que está perdiendo y cuáles actividades son concretas que pueden ayudar a desarrollarse ante esa pérdida. Bien, nos vamos a la siguiente estación, que es la rabia, ¿vale? La rabia igualmente la vamos a entender en estos tres estadios. Rabia por exceso. Bueno, pues es una persona que está buscando culpables, está criticando la acción de todo el mundo, les parece mal absolutamente todo, lo que hace el gobierno, lo que hacen las personas, tanto si se quedan en casa como si se van a comprar, como si se van a su pueblo, todo es criticable y todo tiene una culpa que podemos depositar, ¿vale? Es decir, todo les parece una gran injusticia. La rabia es la emoción que detecta las injusticias y esto para ellos es una gran injusticia de la vida, ¿vale? Con lo cual pueden incluso hasta conspirar. Cuando nos estamos yendo en una rabia por exceso, la sintomatología más alta que podemos ver en las personas con las que trabajamos es una conspiración. Esto es un interés político, el virus se ha creado para tal y entonces están dentro, ¿vale? De ese pensamiento muchas veces obsesivo que les lleva a conspirar y a teorías conspiranoicas. Que, bueno, pues independientemente de que podamos pensar que son verdad o son mentira, no nos pueden hacer daño, no nos pueden doler tanto, ¿vale? En ese sentido. Entonces, son personas que a la vez también pueden estar dentro de la crítica o del humor más negro,
¿vale? Estos memes que están saliendo, esto de me río del coronavirus, pero de una manera retorcida, ¿vale? Entonces son personas que les gusta mucho estar en esta posición de este humor tan negro, ¿vale? Y luego también reivindican mucho, son personas muy reivindicativas. Estamos en una rabia por exceso y entonces reivindicamos. Esto es una gran injusticia, entonces hay que levantarse y reivindicar que las cosas se están haciendo mal, ¿vale? Pero desde ahí, desde el mundo tiene que cambiar, nosotros tenemos que cambiar y desde ese dolor, ¿vale? Nos vamos al lado contrario, pues la rabia por defecto es una pasividad absoluta, ¿vale? Entonces veremos que cada persona no siente enfado y por lo tanto si no siente enfado no se comunica. Son personas que se les ha cortado la palabra, no se pueden comunicar, prefieren no decir nada, ¿vale? Están con la palabra, la rabia es la emoción de la palabra, es la emoción del diálogo y la emoción del expresar, ¿vale? La rabia sana. Pero las personas que la tienen por defecto en esta situación no se comunican, no hablan y están cerradas, ¿vale? ¿Hacia dónde tenemos que llevar a la gente? Hacia la rabia sana o hacia la rabia auténtica, que es la que nos va a permitir gestionar adecuadamente esta situación. Con lo cual, no enredarse en confabulaciones y controlar esos pensamientos fantasiosos, pero también, y por encima de todo, ir a la acción desde la creatividad para ayudar de verdad. Es decir, la rabia sana se centra en qué acciones puedo realizar para ayudar de verdad sin intoxicar a la gente. ¿Vale? Esto es muy interesante, porque hay acciones que están hechas con muy buena voluntad, pero tienen un toque de intoxicación, por así decirlo. Y ahora lo que necesitamos es gente con rabia sana, con rabia auténtica, que se expresa, que no critica demasiado cuando se está expresando, sino que está proponiendo soluciones desde la creatividad, desde la ayuda de verdad. ¿Vale? Entonces a la persona cuando estamos en una rabia muy por exceso o muy por defecto la podemos intentar llevar a cómo esa rabia sana primero se expresa la situación, es decir, la palabra vuelve a emerger, la palabra empieza a ser útil para poder expresarse y luego a partir de ahí nos llevamos a la acción, a qué podemos hacer desde la rabia sana para ayudar a otras personas sin intoxicar el ambiente. ¿Vale? Seguimos, siguiente estación, llegamos al orgullo, ¿vale? Emoción por excelencia de la autoestima, la autovaloración de una persona. Entonces, vamos a hacer la misma interpretación. Orgullo por exceso. Cuando una persona está en este orgullo por exceso, no le dan importancia a la situación, se creen por encima de esta situación de crisis, con ellos no va la cosa, minimizan totalmente el efecto que puede tener esto en uno mismo y en los de los demás o a nivel población, a nivel comunidad y hacen vida normal, sin importarles pues nada. Es decir, pues son estas personas que estamos viendo que están deteniendo en la calle, que a lo mejor pues no están siguiendo las medidas y que además tienen esa actitud de casi de prepotencia, ¿no? De decir, a ver, ¿qué me vas a decir a mí? ¿No? Entonces, este orgullo por exceso muchas veces es muy instigador de decirle a los demás que están fatal, que son unos obsesivos, que realmente esto no es para tanto, ¿vale? Y también intoxican con ese mensaje. Por defecto tenemos a una persona que no tiene el orgullo bien colocado y lo tiene por defecto, muy bajito, entonces son personas que no confían en sí mismos, que no saben cómo pueden ayudar en esta situación, que piensan que no hay nada que hacer, que ellos puedan hacer para ayudar, ni para ellos mismos ni para los demás, y entonces de repente se meten ahí en una autovaloración muy negativa de ellos mismos y se paralizan. ¿Vale? Es como, no, yo no puedo hacer nada, es que no sirvo para nada, no sirvo en esta situación. Tienen un lenguaje hacia ellos mismos muy de juicio, muy juzgante, ¿no? Hacia la persona. ¿Hacia dónde tenemos que llevarles y evocarles? Hacia el orgullo sano, el orgullo auténtico. Es decir, tenemos que ayudarles a que vayan hacia la empatía, hacia la concienciación y hacia la responsabilidad social, para que sigan las pautas, ¿vale? Para que sigan esas pautas, ayuden a seguir las pautas a los demás, para que de alguna forma, no solamente por ellos mismos, sino que no se conviertan en personas que pueden ser una amenaza para los demás, por esa forma de tratar esto como algo normal. Es decir, hay que seguir las pautas para que los demás que están a nuestro alrededor estén también protegidos.
en ese sentido. Ya no lo hago por mí, sino que lo estoy haciendo por los demás. Entonces tenemos que desarrollar la empatía. En esa prepotencia hay que desarrollar la empatía a los demás, ¿vale? Y la concienciación y la responsabilidad social, ¿vale? Es decir, hacia ahí tenemos un poco que llevarles. Normalmente estas personas no acuden a ayuda profesional, pero si en algún momento vemos esto, o nosotras en algún momento nos hemos sentido en esta situación, cuando todavía estábamos colocándonos todas, siempre estábamos como un orgullo de esto no va con nosotras, esto ya se pasará, ¿no? Entonces nos hemos tenido que colocar, nuestro orgullo se ha tenido que colocar para decir, a ver, venga, voy a ser empática con la gente de alrededor, con las personas más vulnerables, porque yo estoy sana, soy joven, pero ¿qué pasa con la gente vulnerable, ¿no? Bien. Seguimos hacia arriba de la rueda, nos vamos hacia el amor, ¿vale? El amor como emoción básica que nos ayuda a llevarnos a un espacio de seguridad y de pertenencia, de comunidad, ¿vale? Lo mismo, por exceso, queremos demasiado, o mejor dicho, cuidamos demasiado, descuidándonos nosotros mismos. Esas personas que quieren ayudar por encima de todo, a mi familia, a mis amigas, aunque incluso me ponga en peligro y me pueda contagiar, sin reparar que no cuidándome a mí misma no puedo cuidar a los demás. ¿Vale? Entonces, ese amor por exceso, ese estoy cuidando por exceso a los demás y yo misma me estoy poniendo en peligro no simplemente por el contagio, sino por el cansancio emocional, por el cansancio físico. ¿Vale? Cuidado, terapeutas, mujeres, estamos en esta. Es decir, nos podemos agotar. Acabamos de empezar, yo ya estoy notando, y el otro día lo comentaba con Cristina y con otras compañeras, yo ya estoy notando los efectos de cansancio, entonces nos podemos agotar en el intento. Hay que cuidarse para poder cuidar. ¿Estamos en un amor por exceso? Esa sería nuestra pregunta. ¿Estamos en un amor por exceso? ¿Estamos dando demasiado? Bueno, pues hay que ver, hay que cuidarse, ¿vale? Por defecto, personas que están al lado contrario. No cuidan a nadie, no se preocupan por nadie, tampoco por la comunidad, no experimentan sensación de pertenencia a ningún grupo. Van a su rollo, es como voy a mi bola, ¿vale? Y no sienten que juntos podemos combatir el virus. Es decir, que la unión hace la fuerza, eso no va con, no va con ellos, ¿vale? Recomendación, emoción sana o emoción auténtica. Llevarles hacia el amor sano o el amor auténtico. Es decir, te quedas en casa, no eres imprescindible para nadie, te cuidas a ti misma y haces las acciones desde ahí. Desde quizá las redes, desde quizá los balcones cuando hay que aplaudir, desde el llamar no 5 veces al día, sino 1 vez al día, ¿vale? Hay que sacar ese aprendizaje de las personas y de nosotras mismas, de ese amor universal, de ese cuidado al planeta, de ese cuidado a las relaciones, pero sin agotarse en el intento. ¿Es una oportunidad para unirnos más? Sí, las personas que están viendo el amor como una emoción dominante están viendo esa unión, están viendo ese desarrollo, ¿vale? Un aprovechamiento del tiempo, de aquellas cosas que con los demás no podemos hacer en otras circunstancias donde la vida va demasiado deprisa, dedicar tiempo a los nuestros y recuperar valores, ¿vale? Esto es muy interesante. El amor sano tiene estas dos patas en esta circunstancia, tanto la pata de las relaciones bien cuidadas y la recuperación de valores de base, ¿vale? Por último, nos vamos a la estación de la alegría y de la plenitud. Difícil de conseguir, cuanto menos en esta situación, y hay que tratarla con respeto cuando llegamos aquí. ¿Por qué? Porque la alegría tiene una doble cara, como todas las que estamos viendo, puede ser disfuncional. Es decir, cuando estamos viendo una sobreexcitación de la persona y una alegría por exceso, están interpretando una situación como una gran oportunidad. Normalmente una gran oportunidad de trabajo, una gran oportunidad de rentabilidad, una gran oportunidad de crecimiento de oferta y están como sobreexcitados. Una forma de decir, no, esto es una desgracia, pero esto nos ha dado una gran oportunidad. Entonces están como en ese doble lenguaje, ¿no? Sobre todo si trabajamos con empresarios, con emprendedores, ¿vale? Estamos en ese doble lenguaje de, qué desgracia, pero qué gran oportunidad es esta, ¿eh? Entonces, bueno, claro, fijaros lo que se ha convertido la teleconsulta, la telemedicina y todos estos, los videocursos, ¿no? Todas estas cuestiones online. Entonces, está bien porque buscan ideas para sobrellevar la situación y para buscar la oportunidad, pero la diferencia es desde dónde lo haces. Si lo haces desde la alegría por exceso y desde el oportunismo,
Entonces te estás metiendo en una gestión emocional rara y en este caso disfuncional de la alegría, porque estás aprovechándote de la situación. Esa sería la alegría por exceso, el aprovechamiento de la situación por un beneficio propio. ¿Vale? Eso es muy fácil de identificar en el discurso de las personas, muy fácil. Entonces ahí tenemos que sujetar, tenemos que controlar esa situación como terapeutas, ¿no? Incluso a nosotras mismas, si en algún momento se nos viene una súper gran idea, ¿no? Bueno, esas cosas, ¿no? Por defecto, no hay oportunidad que valga, no hay nada que hacer, ¿vale? Este sería el discurso. Ahora, ¿cuál es la alegría sana y cuál es la alegría auténtica? Nuevamente, llevar a la persona, llevarnos a nosotras mismas a conectar desde dónde hago esa oportunidad. Es decir, empatizo y me conecto con el amor para ofrecer oportunidades al resto, a mí misma y al resto desde ahí. ¿Vale? Es distinto si ofrezco oportunidades en esta situación de crisis desde una alegría por exceso, que es un aprovechamiento de la situación, a si lo hago desde un amor, ¿vale? Y desde un sentimiento de pertenencia y de comunidad. ¿Se entiende la diferencia? Yo creo perfectamente. ¿Vale? Entonces, cuando identifiquemos a una persona con alegría por exceso, quizá haya que empezar a reestructurar valores, ¿vale? Valores de sentimiento de pertenencia, de comunidad, etc. ¿Vale? Para estar en una alegría sana. Al final, lo que ocurre en las disfunciones emocionales es que tanto por exceso como por defecto se pueden ir polarizando y a partir de ahí todo se va enredando. Lo cual hay que hacer como una especie de atracción al centro, ¿vale? A la emoción auténtica o sana que hemos estado viendo. Bueno, para terminar, antes de que Cristina continúe con otras herramientas, vamos a hacer como una especie de rueda completa, ¿vale? La tenéis delante y es la que hemos ido haciendo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer muy brevemente es como una rueda completa, es decir, cómo a la persona tendríamos que ayudar a que hiciera la rueda completa incluso varias veces al día. Esto no es una vez que hago la rueda y ya está, ¿vale? La rueda completa, aunque no estuviéramos en una situación de crisis, la haríamos continuamente. Ante cualquier situación de la vida, reto, amenaza o dificultad, estamos continuamente haciendo la rueda. Los buenos gestores emocionales lo que hacen es hacer la rueda, o sea, transitar en las emociones conforme dicen las flechas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas situaciones como esta nos llevan a caer en un péndulo. ¿Cuál es el péndulo? Lo vais a ver abajo. Miedo, tristeza, rabia, rabia, tristeza, miedo. Miedo, tristeza, rabia, rabia, tristeza, miedo. Ese es el péndulo, ¿vale? Transito hacia la rabia, me vuelvo a la tristeza y al miedo. Transito a la rabia, ¿vale? O el estancamiento, me quedo en una, por exceso o por defecto, ¿vale? Entonces, lo que hay que ayudar a la gente, también a nosotras mismas cuando nos veamos sobrepasadas, es transitar hacia orgullo, amor, alegría. Y luego volveremos al miedo porque vendrá una amenaza, una nueva noticia, vete tú a saber lo que pueda venir durante estas semanas, ¿vale? Pero tenemos que, tanto nosotras, experimentar la transición como ayudar a que los demás experimenten esa transición, ¿vale? Por lo tanto, muy brevemente, vamos a dar por hecho que esto es una amenaza porque efectivamente lo es y nuestro miedo auténtico y sano, ¿vale? Se despierta en nosotras y nos ayuda a protegernos. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos medidas de seguridad, hacemos caso de las normas, nos sentimos seguras y hacemos que nuestra casa sea nuestro espacio de seguridad y cuando vamos fuera, pues tenemos las mayores precauciones posibles, tanto para nosotros como para los demás. ¿Vale? Para que esto no provoque muchas pérdidas y no se alargue demasiado en el tiempo. Bien, transitamos. Habrá pérdidas, las está viendo. Pero cuando nos conectamos con la tristeza sana, ¿vale? Nos va a dar un toque de atención. ¿Para qué? Para reflexionar y realmente seguir viviendo de una forma que nos permita desarrollarnos ante una situación de pérdidas y de crisis. ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta de, ante esta situación de pérdidas, ¿cómo me desarrollo? Pues esa es la tristeza que me tiene que ayudar a elaborar planes de acción. Planes de acción que no se hacen desde la tristeza, se hacen desde la siguiente emoción, que es la rabia sana. La rabia, emoción del diálogo y de la acción, es la que una vez que pienso el plan de acción desde la reflexión, lo ejecuto desde la rabia sana, ¿vale? ¿Y qué hago? Tomo medidas para el crecimiento, ¿vale? No busco culpables, qué se podía haber hecho,
qué se tenía que hacer, ya me estoy viendo el sistema político de este país, si me vais a permitir que lo exprese, porque es parte de mi rabia sana, como veis yo también las gestiono, buscando culpables, diciendo que se tenía que hacer, que no se tenía que hacer, etcétera, intoxicando. No, es decir, no me quedo en la parte tóxica y tampoco me quedo en la parte cómica del humor negro, sino que llego hacia adelante y desarrollo acciones, acciones que pensé en la tristeza y desarrollo las acciones y las llevo a cabo. ¿Bien? Cuando desarrolle acciones y las lleve a cabo y vea la reacción y el buen hacer que estoy haciendo, me transito a la siguiente emoción, que es el orgullo. El orgullo hacia mí mismo, hacia los demás. El orgullo y la admiración hacia mí misma y hacia la comunidad de la que me rodea. ¿Vale? Ese sentimiento de sentirnos orgullosos como personas y como comunidad de las acciones que estamos llevando a cabo. Y cuando eso sucede, transitamos al amor, nos lleva directamente al amor, como sentimiento de pertenencia a un grupo, habiéndonos sentidos orgullosos, transitamos al amor y nos sentimos pertenecientes de un grupo, un amor auténtico, ¿vale? Un sentimiento de grupo auténtico. Y eso nos transita directamente a una satisfacción, a una alegría y a un destello de plenitud, a una luz en toda esta sombra que nos hace vernos a nosotros mismos y al resto de la comunidad pues de una forma que nos alegra, que nos da esa satisfacción, que nos deja tranquilos, que nos da bienestar en ese sentido, ¿vale? Porque ante la dificultad hemos sabido reaccionar, nos hemos cuidado, hemos sabido actuar y nos sentimos orgullosos de ello, ¿vale? Esa sería la rueda completa. Bueno, hasta aquí primera parte. Nos trasladamos a la segunda parte de la sesión. Dejamos para el final las dudas y las sugerencias que tengáis. Espero que os haya ayudado mucho. Luego volveré a hablar. Y Cristina, es tu turno. Disfrútalo. Tienes aquí a personas estupendas que están súper atentas cogiendo apuntes. Y yo me muteo para que hables tú. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todas también por estar aquí. Ahora vamos a dar algunas pautas, que es verdad que muchas tienen mucho que ver con el sentido común, pero poder articularlas desde toda esta base que Natalia nos ha dado, ¿no? Tan interesante sobre las emociones y un poco cómo hacer la gestión emocional en este proceso tan complejo en el que nos encontramos, no solo a nivel individual y como personas, sino también un poco como profesionales de la salud a los que nos enfrentamos a personas, porque yo la verdad es que según escuchaba a Natalia, transitar por las emociones era capaz de poner pues nombre y cara a muchas de estas formas, ¿no? De llevar esta situación. Cuando pensaba en alguien con el exceso de amor o con el exceso de orgullo, en fin, es muy fácil realmente identificar todas estas problemáticas que están surgiendo ahora a nivel individual. Y es verdad que algunas de las pautas que vamos a dar tienen que ver con el sentido común, pero nuestra idea es poder enriquecerlas con estas aportaciones que dice Natalia, ¿no? Poder articularlo un poquito más allá, poder conectar la relevancia que tienen y el porqué, poder hablar un poco también en un plano para todo el mundo, pero también entendiendo la parte técnica que se esconde detrás de esas recomendaciones. La recomendación número 1 que queríamos hablar era un poco de la planificación. Y todos hemos oído hablar de la planificación como herramienta, ¿no? En los distintos artículos y los distintos consejos que hemos oído escuchar sobre el tema de cómo gestionar este momento, pero es cierto que este es un evento estresante y como cualquier evento estresante en nuestra vida, interfiere en nuestra capacidad para vivir con normalidad. De hecho, la normalidad se ve totalmente alterada y conectamos un poco con esa tristeza que comentaba Natalia, ¿no? Con esa pérdida, con ese duelo, con ese momento un poco principio que hemos vivido yo por lo menos en primera persona y muchas personas de mi alrededor, un poco de shock inicial, ¿no? Después de este shock emocional es interesante que empecemos a crear nuevas planificaciones. En cada casa nos vamos a encontrar realidades muy diferentes. Hay personas que teletrabajan, hay personas con niños, hay personas conviviendo en pareja. No hay un modo súper estricto de hacerlo. Tenemos que encontrar una nueva rutina que nos funcione en la realidad que tenemos. Entonces, una vez más, y tal y como decía Natalia, ir a lo práctico, ir a lo que ese paciente necesita, ir a lo que esa persona necesita. ¿Qué necesita exactamente tú como pareja, donde ya existían ciertas fricciones o existían ciertos problemas que ahora pues se ven acentuados, ¿no? Pues a la hora de planificar el día, lo más esencial es que adaptarnos a la necesidad y la realidad de cada uno. Y en ese sentido,
Y volviendo un poco a esa tristeza que Natalia comentaba también antes, es un momento muy interesante para volver a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Qué prioridad le estoy dando en mi vida al autocuidado en un momento así, ¿no? Donde además se hace muy subrayado cuando yo no me estoy cuidando lo suficiente en una situación de que ya de por sí es estresante, ¿no? Entro en el amor por exceso, me dedico a cuidar al otro eh, irresponsablemente de alguna manera, entro de alguna manera en otra cosa, me planteo, es un momento para la reflexión. Esa tristeza que nos invita a hacer algo enriquecedor que sea, ¿qué, qué objetivos tengo yo en este momento, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de mi día? ¿Cuál sería el objetivo de mi semana? ¿Cuál sería el objetivo de esta temporada que vamos a pasar, ¿no? Más reflexiva, nos guste o no. Y ahí nos podemos apoyar mucho de crear una nueva rutina. Ese espacio que antes dedicaba a moverme al trabajo, escuchaba canciones, escuchaba podcasts. ¿Cómo puedo adaptar todo esto a mi nueva realidad? ¿Cómo me adapto a esta realidad en la que están los niños jugando a mi alrededor y yo tengo que hacer teletrabajo? ¿Cómo encontramos un sistema que me funcione a mí en mi familia, sea lo que sea esa familia, ya sea mi compañera de piso, ya sea mi pareja o ya sean mis hijos, para encajar las prioridades de todos en este momento, ¿no? Es un gran reto y merece la pena sentarnos a reflexionar realmente qué queremos hacer sobre esto, en vez de entrar en esta costumbre que tenemos de hacer, ¿no? Reflexionemos previamente qué queremos articular, cómo queremos articular nuestro día, nuestra semana, nuestro ocio. Reflexionemos un poco al respecto. Y eso es un poco, gracias a Natalia también, que ella es experta también en neuropsicología, esta emoción, esta planificación está relacionada con el neurotransmisor de la dopamina, que es aquella que nos motiva a buscar metas, a buscar deseos, a conectar con nuestras necesidades. Es esta dopamina la que se segrega en el cerebro de manera natural y nos ayuda también a llevar toda esta situación. Entonces, bueno, esta sería un poco el apartado de la planificación en el que esperamos que haya quedado claro y le vuelvo a dar la palabra a Natalia para que nos continúe hablando sobre más estrategias. Gracias, Cris. Bueno, pues vamos a la siguiente, también muy recomendada y estamos, vamos, yo creo que a veces hasta súper saturados de esta, pero es tan importante el bienestar físico, ¿no? Es decir, el otro día estaba en un grupo que decía la gente, madre mía, estoy haciendo más deporte que en toda mi vida, y digo, no me lo puedo creer, la gente se ha vuelto loca, vamos a hacer gimnasia en casa, hay un montón de grupos, tal. Bueno, pues fenomenal, ¿no? Efectivamente, dentro de la neurociencia, que es otra de mis disciplinas preferidas, lo que estamos haciendo a nivel de neurotransmisores son las endorfinas. Las endorfinas es un analgésico natural del estrés y de la ansiedad, que además controla colesterol, diabetes, obesidad, tensión arterial, etcétera, ¿no? Con lo cual es importante que en esa recomendación, una vez más, de que la gente pueda movilizar en casa, busquemos, seamos buscadoras, las mejores buscadoras y testeadoras de cuáles son los ejercicios adecuados para cada persona. Es decir, hay grupos de WhatsApp de entrenamientos gratuitos tipo HIIT, que son entrenamientos de alta intensidad para gente deportista que ahora necesita seguir con esa alta intensidad, que se gana músculo, que no la pierda, por supuesto, y que siga entrenando a un nivel de intensidad alto, pero también están movilizaciones para las personas mayores, muchas veces guiadas por fisioterapeutas, que son ejercicios muy básicos para oxigenación de nuestros músculos y de nuestros huesos, ¿vale? Con lo cual es importante que podamos recomendar al menos 2 veces al día, al menos entre 20 y 30 minutos. Digamos que hay que seguir las recomendaciones básicas de la OMS, ¿no? de lo que es la actividad física saludable mínima. Pues hay que intentar evitar no perder el norte de cuáles son las recomendaciones de la OMS, de qué es lo mínimo que tenemos que hacer para mantenernos activos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, siempre vamos a recomendar que lo testéis, que lo probéis, que lo hagáis y que luego se lo sugiráis. Es decir, nada de información intoxicada y mandar un montón de recursos que no hemos comprobado. En este momento no, quizá en otro podría ser una buena estrategia para que la persona se pusiera la pila en buscar, en testear y en comprobar. En este momento no, necesitamos testear y mandar aquello que es lo adecuado.
también no solamente es entrenamiento y movilidad, juntarlo con el baile, juntarlo con el yoga, la cantidad de profesionales que están ofreciendo sesiones gratuitas, ¿vale? Para poder hacerlo a través de plataformas como esta o incluso a través de Instagram o de Facebook o de YouTube Live, pues es importantísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo quiero, hay un título que a Cristina, que es muy, muy, muy creativa, le gusta, lo ha escrito, ¿no? En las diapositivas bueno, y esto lo escribiremos todo y lo mandaremos por escrito, ¿vale? Y lo pondremos a disposición de todo el mundo, que se llama Cuarentrena, que significa una mezcla entre cuarentena y entrena, pues Cuarentrena. No es mío, es de Cristina, con lo cual se merece todo el aplauso de ella. Pero efectivamente, este es el punto en el que lo hemos visto en todos lados, pero si podemos darle ese matiz de personalización y testeo, y además de explicar a las personas los beneficios a nivel de neurotransmisores, pues mejor. Le doy la palabra a Cristina para que nos explique el siguiente punto. Vale, muchas gracias Natalia. Pues sí, os sorprendería Natalia realmente todo lo maravillosa deportista que es realmente una contagiadora de energía en ese sentido fantástica, que es maravilloso tener cerca. Cuarentrena, me encantaría haberme lo inventado yo, pero no me lo he inventado yo. Lo sigo en lo sigo en redes y demás, porque es verdad que sí que considero que el deporte está siendo fundamental también para mí a nivel personal y estoy pudiendo probar muchísimos distintos tipos de ejercicios que luego pueda recomendar. Y bueno, y con eso nos vamos un poco al siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver con la sociabilización. En la sociabilización vamos a diferenciar dos partes esenciales. Está por un lado las personas con las que yo estoy sociabilizando, con las que convivo, ¿no? En el mejor de los casos, si yo estoy compartiendo de alguna manera mi hogar con más personas, con mi familia, con mi pareja, es muy importante que tengamos especial cuidado ahora más que nunca con esa convivencia, ¿no? Ya que merece ahora mismo, es muy importante que nos centremos en la comunicación, cómo nos estamos comunicando con las personas con las que yo convivo ahora mismo, cómo intentar más que nunca el tema del respeto, la comunicación directa, practicar el agradecimiento también por las pequeñas cosas, que luego lo hablaremos más en detalle, y la comprensión. Entender que hay momentos en los que vivimos momentos de niveles de estrés altos, y igual que yo puedo conectar en momentos puntuales con niveles más altos de estrés, intentar gestionarlos yo y además entender que otra persona también puede estar viviendo, ¿no? ese tipo de emociones. Intentar no entrar en escaladas en ese sentido, sino ser unos a otros reguladores entre nosotros, ¿no? Es un buen momento también para volver a evaluar las normas y obligaciones de cada uno a nivel familiar, sobre todo en el tema de los hijos un poco más mayores, para poder evitar y anticiparnos para anticiparnos y evitar cualquier tipo de conflictos innecesarios, porque es verdad que siempre en la convivencia pueden aparecer ciertos roces, pero intentemos minimizarlos al máximo, ¿no? Con muchísimo amor de ese que Natalia hablaba también desde el inicio, ¿no? Un amor un poco sano, desde el que yo me puedo cuidar a mí y desde ahí poder cuidar a los otros, desde la comunicación. Y en la sociabilización vamos a ver dos fortalezas que están muy destacadas, ¿no? Dos fortalezas humanas que son momentos como este en los que pueden brillar especialmente. Uno tiene que ver con el humor. El humor es una fortaleza impresionante y no dejamos de recibir a veces también vídeos, memes, chistes, grupos, de alguna manera material que de repente, aunque la situación sea estresante, nos llega a soltar hasta una carcajada, ¿no? Pues eso es maravilloso. Ese tipo de humor ahora mismo es fantástico, es muy bienvenido y hay que alimentarlo y hay que favorecerlo. Eso es fantástico. Habla mucho de la fortaleza que cada uno tenemos para lidiar con la situación que estamos viviendo. Y otra fortaleza preciosa que ahora se ve, en mi opinión, brillar más que nunca casi, es el tema del agradecimiento. El agradecimiento que tiene mucho que ver con la solidaridad que se está viendo en estos momentos, ¿no? Hoy mismo salí al supermercado y al salir del supermercado vi el cartel de una persona con su nombre y su número de teléfono ofreciéndose de manera totalmente gratuita y desinteresada a hacer la compra de personas mayores o personas enfermas que no puedan hacer la compra. Es decir, creo que estamos en un momento colectivo muy bonito también en el que
ese aplauso de las 8 que nos tiene a todos con la lágrima aquí, ¿no? Para poder agradecer a todas esas grandes personas que están haciendo posible que todo esto salga, pero me voy incluso a algo mucho más pequeño y a veces un poco más invisible, y es todas nosotras también, todos nosotros. Solo el hecho de quedarnos en casa, estamos siendo una parte muy activa de favorecer el salir de esta situación. También es un ejercicio de solidaridad y también es una parte del aplauso, ¿no? El agradecimiento colectivo de que entre todos vamos a conseguir parar este virus que nos aborda en este momento. Y para mí también la sociabilización tiene que ver, o sea, y hay un punto que es un ingrediente crucial, que tiene que ver también algo que decía Natalia antes, que es la creatividad. Pues tenemos a personas que están lejos, tenemos a personas que con las que compartíamos antes pequeñas rutinas, con las que ya no es posible, porque no podemos compatibilizar el estar en el mismo espacio, pero existen una cantidad de herramientas y creo que en esta crisis también están surgiendo unas ideas creativas preciosas. Hay mucha gente que se está juntando para hacer ese vino y cervezas con sus amigos cada tanto, esa clase de yoga también, con una amiga, con una compañera, clubs de lectura, apps de juego. Nosotros ayer, mi familia, que estamos cada uno en un lado, celebramos el Día de Padre jugando todos a un juego de dibujar, todos conectados a través del móvil y partiéndonos de la risa. Es decir, hay una creatividad muy bonita que está surgiendo ahora mismo que hay que disfrutar y hay que explotar porque nos ayuda a sociabilizar de la manera que a cada uno necesita, ¿no? Un poco conectado con lo que cada uno quiere y necesita. Y el neurotransmisor que Natalia puntualizaba también, que está relacionado con esta habilidad, es la oxitocina, ya que la oxitocina es el neurotransmisor que se libera con los vínculos afectivos de confianza. Es otra forma más de cuidar nuestra salud mental a través de la sociabilización. Y hay también pues, una evidencia científica de la importancia que tiene este tipo de prácticas. El tema que nos comentamos de los neurotransmisores es porque sabemos que hay personas que necesitan este tipo de justificación, es decir, tenemos distintos tipos de pacientes y distintos tipos de personas con las que trabajamos, ya no solo pacientes, familiares y amigos que necesitamos muchas veces decirle, bueno, es que la psicología es una ciencia, no es un acto de fe. Esto no se cree o no se cree en ello, esto es algo que se ha comprobado y bueno, pues destacamos ese neurotransmisor pues para que de alguna forma también tengáis un apoyo científico a nivel de neurociencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, están interviniendo otros también en el agradecimiento, en tal, etcétera. O sea, podéis buscarlos. Pero bueno, destacamos uno para que lo tengáis de referencia. Vamos con la alimentación, ¿vale? Que sería el penúltimo y luego cierra Cristina. También nos han dicho que la alimentación tiene que ser lo más sana y saludable posible, que esto de pues, arrancar con esta bollería industrial o con estos productos procesados pues es algo que puede intoxicar mucho nuestro cuerpo y nuestro metabolismo. Entonces ya sabemos de sobra que la alimentación tiene que ser saludable. También ayudar a las personas a que sea una oportunidad para aprender a cocinar, aprender a desarrollar pues tareas de la cocina y recetas que a lo mejor en otro momento que no tienen tiempo nunca he hecho, y para eso hay muchísimo material gratuito también y talleres online que lo están haciendo, ¿vale? De alimentación saludable. Alimentación consciente, alejada de lo que es la alimentación ansiosa. Porque en situaciones de ansiedad, en situaciones de estrés, lo que vamos a hacer es taparla comiendo en exceso y además aquellos alimentos que están altamente procesados, grasas saturadas o con alto nivel de aporte calórico, porque es lo que necesitamos, ¿no? Si estamos ansiosos ante una situación. Independientemente de eso, y no vamos a dar recetas, ya nos gustaría, que algunas tenemos muy buenas, pero para eso están los profesionales de la alimentación, los nutricionistas y los cocineros y cocineras. Sí que queremos destacar que podamos recomendar como psicoterapeutas y profesionales de la salud tres cuestiones importantes. La primera, el propóleo y la equinacia, ¿vale? Para subir las defensas naturales del cuerpo. ¿Vale? Que puedan conseguirlo a través de internet, a través de Amazon, se está vendiendo si no tienen un herbolario o no tienen un sitio donde poder adquirirlo. La vitamina D, suplemento, no nos está dando el sol, no estamos saliendo a la calle. Puede haber un déficit en vitamina
dé bastante. Y luego para personas vegetarianas, veganas, que no se nos olvide la vitamina B12, ¿vale? Entonces estas son las recomendaciones de alimentación que deberíamos, si vemos a una persona preocupada por esta cuestión, pues poder dar simplemente estos tips y además bueno, pues todo lo que tiene que ver con alimentos ricos en triptófano, ¿vale? Nos alejamos de las grasas saturadas y de los alimentos calóricos, hipercalóricos y nos vamos a el triptófano, ¿no? A ese chocolate negro, plátanos, huevo, avenas, garbanzos, aguacates, semillas, nueces, salmón, ¿vale? Es decir, intentamos dar unas pequeñas indicaciones. Si vemos que la persona necesita más, sí le podemos recomendar a un profesional de este ámbito nuevamente testeado y comprobado por nosotras, ¿vale? Bien, Cristina, toca cerrar con la última herramienta. Vale, la última herramienta tiene que ver un poco con esa tristeza de la que hablaba Natalia, ¿no? Esa tristeza tan bonita que nos permite crecer. Y ciertamente estamos en un momento en el que hay una cierta tendencia, ¿no? En la vida a estar en el hacer, a estar hacia afuera constantemente, a estar, sí, fuera, es que, o sea, no puede ser más literal que normalmente que estamos fuera, ¿no? Y de repente nos toca quedarnos en casa, nos toca quedarnos conectando con nosotros mismos, nos toca refugiarnos y aquí es un momento no solo fantástico, sino casi inevitable de reflexión. Entonces es en esa tristeza reflexiva que nos permite crecer, que nos permite un poco contemplar un poquito más allá de esas prisas y de esa urgencia del día a día, donde viene esta estrategia. Esta estrategia se llama la escritura terapéutica, posible que algunas de vosotras ya la conozcáis, pero puede ser muy interesante en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde hay una carga emocional tan intensa, es una estrategia que nos permite tener también cierto autoapoyo, es decir, no estar siempre recurriendo al apoyo externo, porque a veces el apoyo externo también está teniendo su propia gestión y sus propias dificultades. Entonces, esta es una estrategia que nos permite ir un poco hacia adentro, es muy interesante para nosotras mismas y también para los pacientes que podamos tener. Y en la escritura terapéutica podemos hacer, bueno, básicamente dos ejercicios. Podemos hacer una escritura libre, una escritura catártica, una escritura de poder soltar toda esa emoción, toda esa carga emocional que tenemos dentro, poder ventilar un poco, ¿no? Y la otra es elaborar complementariamente o de manera independiente pequeños ejercicios, ¿no? Ejercicios que tengan que ver con la reflexión, con el agradecimiento, con preguntarme un poco sobre esas prioridades, esos objetivos de los que hablábamos también al inicio, ¿no? Y desde ahí, bueno, yo junto a mi compañera Randall y yo, en un proyecto que tenemos también llamado Transversal Retiros, podéis seguir en los stories y en el Instagram, hacemos pequeñas propuestas de reflexión y ejercicios diariamente para ayudar en esa escritura. Si alguien necesita un poco de inspiración o si hay algún ejercicio concreto que a lo mejor hay personas a las que les resulta más sencillo, pues que sea una herramienta más de poder contribuir a crecer en el momento en el que estamos viviendo. Bueno, pues hasta aquí. Ha sido una hora maravillosa. A mí en algunos momentos se me han puesto los pelos de punta y ahora toca escucharos a vosotras. Si tenéis dudas, reflexiones, lo que necesitéis, aquí nos vamos a quedar hasta que se resuelvan. Y luego, bueno, pues todo esto también será grabado para que otras personas pues puedan beneficiarse, ¿no? De lo que estamos haciendo en esta tarde. Así que os doy la palabra, mujeres, chicas, terapeutas. Hola, bueno, muchas gracias, chicas, me ha encantado. Muy útil, además, aunque lo llevamos escuchando, todo lo que habéis planteado, las herramientas, las hemos escuchado un mogollón de veces durante estos días, pero no sé, me ha parecido muy, muy útil. Quería preguntaros si sería posible, a ver, como estamos recibiendo como muchas herramientas y tampoco yo tengo tiempo para testearlas todas. No sé si de alguna manera podíamos hacer como una lista de herramientas, pues tanto de entrenamiento físico, de nutrición, no sé, de cosas que nos han ido enviando y que ya las compañeras o compañeros han podido testear. Si podríamos hacer así como desde aquí, que enviarlas en algún sitio o recomendarlas o no sé si...
Lo más fácil, también peligroso y por supuesto supuestamente opcional es formar un grupo de WhatsApp a partir de esto. Insisto, totalmente opcional, fácil y a la vez peligroso, ¿vale? Pero es verdad que yo he formado algunos grupos de WhatsApp con algunas indicaciones muy específicas de no se comparte información de otro tipo y este grupo de WhatsApp se ha formado para esto y la gente lo está respetando muy bien y cumplen su función. Entonces me lo anoto, lo Vale, formo, si gracias. funciona, funciona y si no, Y pues no si no, pasa pues Gracias. nada. A ti, Leire. ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia? Muchas gracias, me ha resultado muy útil. No conocía ese trabajo de las emociones como lo habéis planteado y a mí por reconocer dónde he estado en cada momento y las personas con las que estoy cerca y también un poco pues pacientes que he atendido estos días me resulta, bueno, como un diamante por descubrir. Lo necesito reposar, leer y primero hacer la indagación conmigo. Y bueno, muchas gracias. De verdad, muy útil. Me ha parecido fantástico las dos propuestas, bueno, las dos exposiciones de ambas. Y encantada, Cris, porque a ti no te conocía. Y bueno, deciros que si Natalia hace este grupo, yo sí tengo ejercicios que hago yo que resultan útiles y si lo veo oportuno, pues puedo hacer alguna grabación, lo comparto, practicáis y si os parece bien. También conozco a una psicóloga que tiene unos vídeos de hace mucho, o sea, unos audios en YouTube muy buenos que yo a veces recomiendo a mis pacientes aparte de los que yo hago. Pero bueno, lo vamos viendo. Si a Natalia le parece bien, pues lo ponemos en estos grupos, en el grupo. No, no solamente a mí, esto es una cuestión de todas, decidimos entre todas. Bueno, chicas, Gracias, Miriam. ánimo. Gracias. Vale, bueno, también al igual que mis compañeras, agradeceros también la formación que nos habéis dado. A ver, y yo quería centrarme en algo que ha comentado Cris, y es que también dentro del hogar, debido a al estar encerrados en casa, en la convivencia con la familia, a veces se hace complicado, sobre todo porque no todos los miembros de la familia colaboran o aportan un poco la parte de responsabilidad para que esa convivencia sea favorable. Entonces, cuando no es así, ¿qué se puede hacer en esos casos para cuando estás atendiendo a una persona que sí está poniendo de su parte? Vale, María Jesús, si te entiendo bien, es una convivencia en la que hay partes que sí que tienen ganas de contribuir a que esa convivencia sea como más pacífica, digamos, ¿no? Y otras partes que lo ponen un poco más difícil. Pues depende muchísimo realmente. Yo creo que hay que diferenciar a veces si estamos hablando de niños o de adultos, porque al final el enfoque es un poco distinto, ¿no? Pero a nivel general yo creo que una vez más centrarnos en la comunicación. A veces intentamos solucionar los problemas que aparecen en el momento del conflicto y cuando los dos estamos desde la rabia y desde el enfado y no estamos en esa rabia productiva de la que hablaba Natalia, sino un poco nos enganchamos en otro tipo de rabia no tan interesante. Entonces tal vez es interesante renegociar las normas de la casa, de las obligaciones, por ejemplo, ¿no? Porque es verdad que ahora mismo todo se mueve y todos estamos en casa todo el día y el poder estar en una casa mínimamente recogida y limpia también facilita muchísimo que en la convivencia no hayan tantos roces. Renegociar de nuevo las normas de la casa, ¿no? Las responsabilidades, sentarnos juntos en un momento de calma, intentar enfocarlo un poco desde la calma, no desde el momento del enfado, intentar desde el enfado abordarlo, sino abordarlo desde un momento de tranquilidad para buscar una estrategia un poco más constructiva entre todos. Yo por si puede ayudar, las reuniones familiares que se anticipan, como dice Cristina, para no ir con una emoción dominante y disfuncional, se anticipan, ¿no? Es decir, el sábado nos reunimos, ¿no? El viernes nos reunimos, ¿vale? Tienen un esquema normalmente. Estas reuniones familiares empiezan por un agradecimiento, ¿vale? Lo podéis llevar a cabo. Es decir, cuando proponéis una reunión, pues no es, venga, vais a reuniros y renegociar solamente, sino que podéis guiarles, ¿no? El terapeuta, si está ahí presente o hay una videoconferencia, lo va a guiar, si no, lo van a tener que hacer de forma autónoma. Entonces, a la persona líder, por así decirlo, de esa casa que le interesa que esto salga bien, pues hay un esquema, ¿no? Y lo primero es empezar una reunión agradeciendo, ¿vale? Cada persona tiene que agradecer a cada miembro de esa unidad familiar algo en ese sentido.
Luego se pone el problema encima de la mesa sin culpables, ¿vale? Sin tú estás haciendo y tal. Y se habla de cómo se siente cada uno en relación a ese problema, no cómo se siente cada uno en relación al de enfrente. Porque tú haces, porque tú no haces, porque tal, sino cómo se siente cada uno con relación a ese problema. Esto es complicadísimo de hacer si una familia no lo ha hecho antes. O sea, no podemos pedir peras al olmo, con lo cual primero hay que practicarlo en videosesión, por así decirlo, aunque sea con una persona, para que sea coterapeuta. Estamos muchas veces formando a coterapeutas de familia, ¿vale? Esto es interesantísimo, porque se convierten en la voz después de haber hablado con nosotros en videosesión. Y luego, como tercer estadio, en esa reunión familiar, después de agradecer y después de plantear cómo se siente cada uno con relación a ese problema, se planifican actividades, propuestas desde preguntas abiertas, es decir, se hace una lluvia de ideas. No es en plan, yo pienso, yo creo que esto es lo mejor, yo creo que esto tal, no, sino que se hace una lluvia de ideas donde desde el nano que tiene 4 años hasta el abuelito o la abuelita que tiene 70 aporta su idea y es imprescindible que todos tengan voz. A partir de esa lluvia de ideas, entre todos se construye una solución para los que se está de acuerdo. Y luego se cierra la reunión familiar con una actividad conjunta. Una peli, jugar a un juego cooperativo y solidario, ¿no? Darse un aplauso. Bueno, ahí hay diferentes actividades que podéis ir pensando de parte de cada familia. Por si ayuda al esquema, pues ahí os lo dejo. Yo también quería agradeceros muchísimo, la verdad que me ha encantado, igual que la otra del otro día, que también les recomiendo de la disciplina positiva. Quería ver si me podía recomendar, porque al igual que mi compañera, tampoco esta manera de ver las emociones como necesidades emocionales, tampoco la desconocía un poco también, y a ver si me podíais recomendar algún libro de esta autora que has comentado al principio. Y nada, y daros las gracias de verdad, porque esto nos va a ayudar mucho a ayudar a otras personas y en primer lugar a ayudarnos a nosotros mismos. Gracias. Pues como haremos ese grupo de WhatsApp, pues comparto la bibliografía todas por ahí, ¿vale? Lo que pueda ser interesante para comprender un poquito más la teoría y también vídeos que hemos grabado, sobre todo con Katia Vázquez-Quer, que es pues una de las personas que yo creo que más se ha formado dentro del equipo, dentro de la ingeniería emocional, y de hecho estos apuntes y esta exposición los he realizado con ella. Es más, ella debería haber tenido una voz, pero está saturada y por cuidarse a sí misma ha decidido contribuir desde bastidores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una precursora en poder revisarnos y guiarnos lo que estábamos diciendo y se lo agradecemos públicamente. Seguro que se va a ver este vídeo y le va a hacer un montón de ilusión ver este agradecimiento, pero efectivamente lo compartimos, ¿vale? Para que tengáis más información. Vale. Os pasaremos el vídeo, ¿vale? Pasarlo, distribuirlo. No es un vídeo solo y exclusivamente para terapeutas, ya lo habéis visto, que se puede distribuir a personas de población, vamos, normales. Yo, de hecho, ya se lo he preavisado a la gente con la que trabajo que hoy hacíamos un vídeo y que se lo iba a mandar. Así que lo publicaremos en redes. Os agradeceríamos muchísimo que lo compartáis, no por queremos hacernos súper famosas, sino para que llegue a más gente de verdad y para que esto sea pues, más útil para los profesionales sanitarios y no sanitarios que estamos ayudando a la gente, ¿vale? Y también para que las personas lo puedan ver desde ahí, desde su propio cuidado. Chicas, encantada de haberlo hecho. Se me han puesto los pelos de punta en un montón de ocasiones. Cristina, gracias. No, a ti, maravilloso poder participar en algo así. Así todo lo que haga falta. Nos vemos en las redes, en el email. Cualquier duda, tenéis mi teléfono, tenéis el teléfono de apoyo psicológico en casa, tenemos contacto permanente, ¿vale? Descansar y cuidaros mucho. Muchas gracias. Chao, chicas, chao.